Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge García. Yo soy analista principal para Technology Evaluation Centers. Me da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Y bueno, en esta sesión que es patrocinada en conjunto por Technology Evaluation Centers y IT Latino, vamos a hablar el día de hoy de los principales retos de recursos humanos y cómo superarlos con la ayuda de tecnologías digitales. Es un tema muy interesante. Y para hablar del tema del día de hoy, tenemos como invitada a Carla Mucharraz. Carla es directora de talento humano en Another, una empresa con importante presencia en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y bueno, hola Carla, bienvenida. Hola Jorge, buen día. Muchas gracias por Me- la invitación. Qué honor oh, compartir este espacio contigo y con la audiencia en un tema tan importante y que me apasiona como son los recursos humanos y el uso de las herramientas para facilitarnos la vida. Muchas oh, gracias. qué bueno que estás con nosotros. Ahora entonces, bueno, para comenzar, ¿nos podrías platicar un poco acerca de ti, obviamente de Another, y de las funciones que desempeñas en la empresa? Claro que sí. Bueno, yo soy Carla Mucharraz. Tengo más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, de los cuales los últimos 15 años han sido trabajando en agencias de comunicación. De formación soy administradora de empresas, cuento con una especialidad en recursos humanos y actualmente me desempeño como directora de talento humano en Another, siendo responsable del desarrollo e implementación de, pues, de estrategias del recurso más importante en una empresa, que es el talento. Claro, claro, claro. Muy bien, Carla. Pues bienvenida nuevamente y vamos a entrar en materia y vamos a empezar a platicar un poquito sobre el tema. Entonces, bueno, como bien sabemos, hay un antes y un después de la pandemia de COVID-19. Todos sabemos que la vida cambió y que gran parte de ese cambio pues, se debió a las medidas que tuvimos que asumir cuando estalló la emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces, bueno, cuéntanos, Carla, ¿cuál era la dinámica del área de recursos humanos en Another en cuanto a la operación diaria y el uso específicamente de sistemas de software? Mira, antes de la pandemia, en Another, como en la mayoría de las empresas, trabajábamos de manera presencial, con ese contacto uno a uno, lo que nos permitía generar relaciones de confianza, atender reuniones, juntas, llegar a acuerdos, impartir capacitaciones, llevar a cabo evaluaciones de desempeño, solucionar problemas y un sinfín de actividades inherentes a la operación. Todo fluía de manera regular, como cualquier empresa. Sí, Eh, Todo nuestro proceso de contratación era presencial, recibir documentos, recabar firmas, ya sabes, bueno, firmar el contrato, llevar la sesión de inducción a la empresa, pues todo presencial. Contábamos con políticas y procedimientos de acuerdo a esta dinámica de trabajo. Nosotros ya teníamos implementado un día de home office a la semana a partir de ujú, directores, ¿no? Cada director, de acuerdo a su dinámica de trabajo, elegía qué día de la semana trabajaba desde casa y lo colocaba en su calendario para visibilidad de todos. Entonces, eso ya lo teníamos así. Y también desde antes de la pandemia, nosotros ya trabajábamos todo en la nube. O sea, toda la información estaba en la nube y así lo trabajamos. Pero creo que la diferencia principal es que pues estábamos en la oficina, convivíamos claro, diario. digamos, el mundo era bello, todo funcionaba regularmente, ¿no? En ese sentido. Ahora cuéntanos brevemente, qué sucedió al interior de Another cuando estalló la emergencia? Y esto viene a colación de lo que decías, que tenían un día de home office ya a la semana. Y creo que eso es interesante, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles eran las circunstancias de la empresa? Es decir, ¿qué sucede? Viene la pandemia, ¿qué sucede? Mira, al inicio de la pandemia, yo creo que todos, no solo nosotros, creíamos que sería algo a corto plazo, ¿no? Entonces, la primera semana, todo tranquilo. Después de la cuarta semana, pues nos empezamos a preocupar. Y por la misma situación de que era un virus nuevo, era un tema de salud, era algo desconocido, pues había mucho miedo e incertidumbre en todo el mundo, ¿no? Teníamos miedo desde enfermarnos, que nuestros seres queridos se enfermaran, miedo a perder nuestro trabajo, miedo a Claro, que los salarios se vieran afectados. Y yo te puedo decir que como área de recursos humanos, una gran incertidumbre de qué va a pasar, preocupados por la gente, si la gente se podía perder su trabajo, si era fue un momento pues muy complicado a nivel personal y profesional. ¿Qué hicimos? Reaccionar rápido. Mandamos a todos a sus casas a trabajar 100% home office. Te decía que nosotros tenemos la ventaja
de usar ya todo en Drive, en la nube. Y otra ventaja es que el 95% de los colaboradores ya trabajamos con equipos portátiles. Entonces eso hizo más fácil. Y las personas que tenían equipo fijo de escritorio, les pedimos irlos a recoger a las oficinas con todas las precauciones, ya sabes, iban así todos, pues, todos Sí, tapados, claro, claro, claro. desinfectando todo. O bien, si no podían ir a recogerlos, nosotros se los mandamos en sus casas y cerramos físicamente todas las oficinas en todos los países. Algo que nos ayudó en esta dinámica es que también nosotros ya éramos regionales, ya teníamos presencia pues, en oficinas de Latinoamérica y teníamos experiencia llevando algunos proyectos a distancia, no todos, pero estábamos acostumbrados a usar videollamadas, usábamos Zoom o Google Meetings para reuniones, ¿no? Eso nos ayudó. También durante la pandemia, pues bueno, no es lo mismo trabajar un día a la semana fuera de casa que ya todos los días. Entonces, redefinimos como nuestras políticas, también definimos y compartimos reglas de convivencia para trabajo a distancia, recomendaciones de cuánto tenían que durar las reuniones. Físicamente, pues una reunión llega, saludas, el cafecito, bla, 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 y pues duraban más tiempo las reuniones. En línea tiene que ser al punto, ¿no? Entonces dijimos, a ver, las reuniones tienen que durar máximo tanto tiempo. Recomendación, usar el video, pues para que sea más cálido, más amigable. También les recomendábamos mucho a la gente tener una rutina de trabajo. A pesar de estar en casa, les decíamos, levántate temprano, haz tu rutina, báñate, peínate, cámbiate, ponte, quédate en tenis, descalzo, eso no importa, pero ten una rutina, porque también es importante, ¿no? Seguimos promoviendo mucho las videollamadas de estatus semanales entre los equipos para que continúen unidos. Y te puedo decir que la organización y las empresas, nosotros nos volvimos más resilientes. Fuimos capaces de adaptarnos y recuperarnos positivamente. Demostramos que se puede ser productivos a distancia y lo que fue algo muy importante es que sacamos provecho a las herramientas digitales con las que ya contábamos y contratamos otras. Es decir, sí hubo un cambio tecnológico importante, que lo vamos a ver en un poquito después, ¿no? Pero ahora, nada más adicionalmente, ahorita que lo mencionaste, ¿hubo algún periodo en que dejaron de operar o no? ¿Realmente mantuvieron operaciones continuas? No dejamos de operar, fue operación continua. Y de estas herramientas digitales, por ejemplo, te quiero compartir, ¿no? Algunas cosas que hicimos. Para empezar, formalizamos nuestro canal de comunicación interno. En ese entonces, bueno, desde entonces usamos Slack. ¿Qué hicimos? Creamos un canal específico para información sobre la contingencia, ¿no? ¿Qué pasaba en cada país en tema de salud? Si había toque de queda, bueno, más bien lockout, o sea, más bien de no salir de casa. Claro. Hicimos canales de acuerdo a cada proyecto, otro canal por avisos, pusimos orden y alineamos la comunicación, porque al final, pues estábamos a distancia y teníamos que fluir, ¿no? En reclutamiento y selección, nosotros ya contábamos con una herramienta para gestionar todo el proceso de atracción y selección de talento, donde recabábamos currículums, revisábamos los perfiles, dejábamos notas o comentarios, y ya nuestros clientes internos, las personas que tenían que entrevistar, ahí daban feedback y se quedaba en el sistema con ese histórico para más adelante consultar el estatus de cada proceso o cada candidato. Eso ya lo teníamos. ¿Qué hicimos? Contratamos nuevos módulos, por ejemplo, contratamos un módulo para llevar a cabo las famosas requisiciones de personal. Anteriormente se hacían en papelito, así de, oye, Carla, necesito esta posición, el puesto, bla, 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 se firmaba. Eso lo migramos a 100% digital y en sistema, pues es ahora como yo lo apruebo. Después, bueno, ya que teníamos al candidato finalista, se le daba la opción bueno, ahora se le da la opción de contratar y se migra toda su información a una nueva plataforma. Decía, usábamos las que teníamos y tuvimos que contratar otras. En este caso, contratamos una plataforma de gestión de recursos humanos para llevar toda la información de los colaboradores. Lo que hicimos fue migrar toda la información que llevábamos en un Excel y en papeles también, te digo, nuestras requisiciones o contratos, todo en papel, y lo migramos a un sistema que bueno, tiene distintos niveles de acceso. Por ejemplo, como administrador, pues yo puedo ver información. Los jefes tienen acceso pues, a cierta información, a sacar reportes, ver gráficas. Ahí dan permiso de vacaciones o días fuera de la oficina. Gestionamos el proceso de evaluación del desempeño.
Y como empleado o colaborador, la persona puede consultar su información, o sea, no depende de mí que yo les dé su número de seguridad social, sino ahí lo pueden verificar. Ahí también revisan cómo está su estatus de vacaciones, lo solicitan y ya su jefe se los aprueba. Entonces, hicimos ese cambio. Ahora, voy a regresar un poquito porque todo lo que mencionas es muy interesante y en este sentido voy a regresar al punto de, viene la pandemia y en perspectiva, cuando lo ves en perspectiva, ¿qué tan preparados consideras tú que estaban para enfrentar la situación? Porque por lo que veo, ustedes no inician de cero, ¿no? Yo creo que hay muchas compañías, algunas iniciaron desafortunadamente de cero, algunas otras ya tenían cierto avance, algunas otras afortunadamente tenían un gran avance en procesos digitales. ¿Ustedes qué tan preparados estaban para enfrentar esa situación? Ya en perspectiva, ¿cómo lo ves? Mira, Jorge, yo considero que sin saberlo estábamos preparados. Digo sin Ajá, saberlo porque no era de, va a venir una pandemia y hay que estar preparados cuando todo el mundo se vaya a trabajar desde casa 100%. Eso no sí, sí, lo sí. tenemos en mente, ¿no? O sea, por eso digo, no estamos preparados. Sin embargo, te puedo decir que nos fue bien porque nuestro CEO, Jasper, siempre ha estado a la vanguardia en el uso de herramientas digitales para gestionar todo el negocio. Él promueve mucho tener data en sistema, data confiable, que nos permita y le permita tomar decisiones y Ujú. facilitarnos la vida. Entonces, al tener a alguien así llevando el rumbo de la empresa y moviéndonos a usar todo a través de herramientas, pues ya era más fácil. Otra cosa que nos ayudó, como te comentaba anteriormente, es que ya éramos una agencia regional donde ya estábamos Claro. acostumbrados a trabajar remotamente con algunos países, ¿no? Trabajar en la nube, compartíamos ciertos documentos, llevábamos proyectos a distancia. Entonces, esa parte creo que nos ayudó. Y en mi área yo te puedo decir que si bien no estábamos totalmente preparados, supimos reaccionar y adaptarnos rápido para migrar todos nuestros procesos a 100% digitales. Pero entonces un poco eso, la parte, el hecho de que desde la cúpula de la empresa hubiera una orientación a la tecnología, tuvo un efecto, ¿no? Para ustedes. Es decir, hubo un efecto en donde no los tomó tan de sorpresa, ¿no? Ya había un enfoque tecnológico, vaya, en su caso, ¿no? De acuerdo. Así es, muy bien, ¿no? Me parece bien. Ahora, así como calificas tu nivel de preparación en la empresa digamos, en particular en tu área, este, ¿cuáles fueron entonces, porque de alguna manera hubo retos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuáles serían los retos que tú enfrentaste en ese momento que ibas a tener que enfrentar y cómo los resolvieron? Es decir, llega y dices, ok, aun cuando tienes un avance, aun cuando ustedes, digamos, son orientados a la tecnología, ¿cuáles fueron esos retos? Y específicamente en tu área, ¿qué sucedió? ¿Qué tuviste que hacer? Y qué sí tuviste que de alguna manera modificar, cambiar, actualizar, etcétera? Mira, uno de los grandes retos que enfrentamos, y seguro muchos coinciden conmigo, era cómo hacer que a distancia continuáramos con ese sentido de pertenencia en una empresa y continuar con una cultura fuerte, porque la cultura Sí, la hacemos toda la gente, vernos, el convivir, ¿no? La misma dinámica. Entonces, eh, ese era un reto, continuar con nuestra cultura fuerte y un sentido de pertenencia. ¿Qué hicimos? Fortalecer nuestra comunicación interna, claro. muy fuerte de qué canales, quién comunica qué, cuándo, cómo, qué pilares, cada cuánto. O sea, al final, a distancia tenía que haber mayor, pues noticias de nuestra parte, pero separarlas. ¿Cuáles son del Ujú, negocio? ¿Cuáles son de la situación de contingencia? ¿Cuáles son de proyecto? Entonces, hicimos toda una estrategia de comunicación interna. Eh, Otra cosa que hicimos que me encanta esta herramienta, cuando ibas a la oficina, pues te encontrabas a la gente, platicabas en el pasillo, tomabas un café y le preguntabas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Das seguimiento. Entonces se prestaba para tener esa interacción humana. A ujú. distancia y con la cantidad de personas que somos en la empresa, era imposible tener ese contacto uno a uno, ¿no? Ya ni jefe con la No, persona, y dígase por recursos humanos, pues menos, ¿no? Porque, insisto, si yo digo así, humanamente imposible. Entonces, contratamos una herramienta
que mide la experiencia de los Anothers en tiempo real. Cuando digo Anothers, somos todos los que trabajamos en Another, ¿ok? La familia, digamos, Another, ¿no? Exacto. Esta herramienta que contratamos se encarga de distribuir la comunicación con todos los integrantes de la agencia durante todo el mes, es decir, se contacta por lo menos una vez al mes a través de un bot. Está sistematizado y está linkeado a nuestra base de datos de empleados, entonces sabe pues todos los que somos parte de la empresa, a quién ya contactó, a quién no. Otra cosa que me gusta de esta herramienta es que tropicaliza. Nosotros tenemos 8 oficinas en Latinoamérica y hablamos en 7 español, en una portugués, ¿no? Pero Claro. Brasil, el bot les escribe en portugués y a las demás en español, pero no en español como todo, o sea, bueno, tropicalizado a cada país, ¿no? Con las palabras que cada quien utiliza. Entonces, eso te hace como, pues lo hace más humano. Entonces, el bot te contacta para saber cómo estás y detecta las personas que tienen bajo engagement o en riesgo de dejar la agencia. ¿Qué buscamos con esta herramienta? Saber y entender cómo se siente la gente, ¿no? Identificar riesgos y oportunidades para detectar un plan de acción. También buscamos aumentar la productividad y detectar a tiempo cuando hay riesgo de que alguien pues, pueda dejar la empresa. La empresa. Por estadística, entre el 10 y el 20% de estas conversaciones que te estoy contando se catalogan en cierta severidad, porque a lo mejor te preguntan cómo estás, tú todo bien y así muy casual, ¿no? Ahí se queda. Claro, claro. Pero hay ciertas palabras clave o ciertas respuestas que se puede catalogar en severidad alta, media y baja. Y para atender los casos oportunamente a los usuarios, porque se da atención por área, por país, por nivel, todo, nosotros tenemos distintos niveles de usuarios en la herramienta. Por ejemplo, administrador, en este caso el CEO y yo tenemos acceso a toda la base de datos, a comentarios textuales. Los HR Business Partner de mi equipo tienen visibilidad de un área o países, digamos, les llegan Sí. ciertos comentarios. Y los managers, los directores de cada grupo tienen una visibilidad general de cómo se siente su equipo. Son gráficas, no viene todo específico. Entonces, eso te ayuda mucho para que cada director vea su equipo, ay, va bien, o si no va bien, pues indagar un poquito en qué pasa, qué se sienten, si es carga de trabajo, si es falta de comunicación, si es integración. Hay muchísimos factores. Y lo padre de la herramienta es que te comentaba que lo segmenta por severidad, dependiendo si es una severidad alta, media, baja. Por ejemplo, si es un tema de severidad alta, requiere Ajá. atención inmediata y no dejamos pasar más de 48 horas en hablar con la persona. Para entender, o sea, esto no suple el contacto personal, pero nos Claro. ayuda a segmentar y poner nuestra atención en donde se requiere, ¿no? O sea, es un sistema, digamos, que da inteligencia en el sentido de poder medir qué tan grave es una situación y qué situación atender más rápidamente, ¿no? O sea, dar una atención más. Ahora, supongo que ustedes ponen esos niveles pues, ¿ustedes establecen esos niveles de prioridad o ya vienen establecidos en el sistema? El sistema sí te cataloga baja, media y Ujú, alta por el tipo ujú, de ujú. respuestas, ¿no? que identifica. Lo que nosotros definimos es, a ver, quién atiende de estas posiciones, quién atiende estas y quién, porque es, insisto, humana. Aunque haya una herramienta, pues yo no podría atender todos los casos, entonces los dividimos entre el equipo de recursos humanos Claro, y, claro. bueno, y yo, ¿no? Estoy al pendiente. Entonces, lo que sí tenemos que si el sistema me da el tipo de severidad, por ejemplo, te digo, si es alta, atención inmediata, hablar con la persona. Claro, Si es claro. media, le notificamos a la persona que estamos al tanto de lo que puso en nuestra herramienta y Ujú, agendamos una reunión, pero no la agendo para hoy, quizá la agendo para, yo tengo de 4 a 5 días hábiles para atender ese caso. claro, Y es de severidad baja, igual lo contacto, le digo que estamos al tanto y lo agendo entre 7 a 10 días. A lo mejor dices, es mucho de 7 a 10 días, pero pues con todo el trabajo que hay, pues también tenemos que priorizar, pero se atiende. sí, Creo que es claro. No, no, pero eso sí muy interesante, el hecho de que tú puedas priorizar y que un sistema pueda darte de alguna manera una guía. Si bien tú mencionaste algo importante, o sea, no sustituye la atención personal y no se trata de eso, pero se trata de establecer o detectar de manera más atinada
cuáles son los casos más graves que hay que atender, ¿no? La severidad de un caso, ¿no? Exacto, sí, no lo suple, sino nos ayuda a hacerlo de una manera más ordenada Exacto, y con prioridades. exacto, Y esta exacto. herramienta nos ha ayudado muchísimo para estar en contacto y accionar, ¿no? O sea, Oh, e indagar, porque al inicio, así empezaron los ujú, casos y no teníamos esta política de atención, severidad, nivel. Fue necesario, porque dijimos, a ver, todos los casos yo los quiero atender en ese momento, tampoco es viable. Entonces ya los sí. segmentamos y así es como se está gestionando y ayuda mucho para ser pues más productivos con el tiempo y atender las situaciones que como persona podemos tener, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionabas, me llamó la atención algo que tú comentaste al principio, que era el hecho de que el sistema tropicaliza, si lo quieres llamar así, o localiza el lenguaje. Eh, en tu opinión, ¿qué tan importante es ese factor? Es decir, el que un sistema sea capaz de comunicarse o tener una cercanía a nivel del idioma, o sea, del lenguaje que cada región utiliza. ¿Crees que eso tiene un efecto en el caso, por ejemplo, de tu área, de tu departamento? Definitivamente sí, porque no podemos perder de vista de, pues somos Ujú. personas, somos humanos y hay un tema de empatía. O sea, nos Sí, podemos sí, entender, pero si me contactas para empezar en mi horario de trabajo, porque tenemos diferencia horaria. Entonces, claro, claro. como este sistema toma la información de nuestro sistema principal de la base de datos de los empleados, dónde viene, en qué país se encuentra, qué idioma habla, horario de trabajo, el bot pues, se encarga de segmentar todo esto y hacerlo ad hoc. A lo mejor yo, no sé, imagínate que alguien estuviera, ¿no?, en España y la Ujú. herramienta muy amable y muy linda lo quiere contactar para ver cómo se siente, pero es madrugada, entonces, ¿no? Entonces, parte Sí, creo que es muy importante, así como es algo tan táctico el tema de los horarios, pues el tema de lenguaje coloquial también ayuda a ser más empático. Digo, a lo mejor sí. después llego yo y uso mi español mexicano, ¿no? Pero, pero sí ayuda a hacerlo más amigable, más, porque es una herramienta, o sea, no suple, pero que lo que buscamos es que se sientan en confianza con esta herramienta, cómodos, y que haya una acción después de, ¿no? O sea, de alguna manera, a lo mejor el chiste es que sensibiliza, ¿no? Y mira, yo Ujú, este es un tema muy interesante y te voy a decir por qué. En mi caso, ¿no? En mi caso adquiere una importancia real, porque, por ejemplo, tú eres la directora de recursos humanos y tú tienes una visión de tu departamento como dijiste tú, tu interés primordial es el talento que tienes en tu compañía, ¿no? Ese es tu interés primordial. En mi caso, siendo totalmente abocado a la tecnología, adquiere mucha relevancia porque es una manera de ver cómo la tecnología sí puede asistir de manera real, ¿no? En un proceso, en este caso, que es complejo de recursos humanos porque los sistemas de recursos humanos son complejos por naturaleza, ¿no? Porque tienen que tratar con humanos, ¿no? Con el talento al que tú mencionas. Me gustó mucho cuando dijiste lo más importante que es el talento. Y mientras esas herramientas tienen que lograr esa sensibilización, ¿no? No nada más estar ahí para llenar formas, llenar formatos. Mencionamos mucho, ¿no? Los formatos de recursos humanos, el onboarding, mencionamos mucho los procesos comunes, pero esta parte que es sensibilización en cuanto a lo mejor a rendimiento, en cuanto a los temas como más personales, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto que ustedes tengan esa capacidad o ese enfoque para introducir esa parte, ¿no? En donde la tecnología realmente hace una diferencia en un departamento, sobre todo, insisto, como el de recursos humanos, ¿no? Cuando vamos a otros segmentos de la empresa, pues es más orientado, ¿no? A procesos, es un proceso más frío, pero en su caso ustedes tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Es esa. Entonces, a mí me da mucho gusto, es muy interesante esa parte. Y te decía, mira, así como contigo, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos ejecutivos de muchas áreas de negocio y bueno, todos coinciden en que pues, las consecuencias de la pandemia fueron muchas y muy fuertes. Pero lo que también coinciden es que pues el mundo ya no va a ser igual, ¿no? Es decir, a partir de ahí, vamos a seguir viendo o seguimos viendo consecuencias que se dejan ver en el presente y en el futuro. Entonces,
¿cuáles consideras tú, a raíz de esas consecuencias y esos cambios, cuáles consideras tú que van a ser aquellas que llegaron para quedarse? Es decir, ¿qué es lo que, eh, qué es lo que crees que va a ser o cómo crees que va a ser la gestión de recursos humanos ahora y pospandemia? ¿Qué nos podrías platicar sobre eso? ¿Cómo son los retos que prevés y cómo propones, cómo crees que se pueden resolver? Ya. Mira, coincido con lo que mencionas, Jorge. Las personas y las empresas ya no somos las mismas después de la pandemia y no Claro, lo vamos a hacer, ¿no? A nivel recursos humanos, yo te puedo decir que aprendimos a valorar más a las personas, y me incluyo, a valorar nuestras vidas en todos los ámbitos, ¿no? Ya nos claro, preocupamos más por la salud, nuestro desarrollo profesional, desarrollo personal. Se escucha quizá muy trillado, pero ya dejábamos de ver nuestra salud, ¿no? Física y mental, también va por ahí. claro, Por eso, nosotros durante la pandemia implementamos un plan de bienestar que fomenta el desarrollo integral de las personas. Considero que eso ya se quedó, o sea, ya las personas somos, eh, pues estamos más al pendientes de nuestra salud en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, sí creo que la diferencia va a ser que las empresas que cuidan a la persona, pues son las que vamos a sobrevivir, porque si la persona no está bien, no va a estar bien en el trabajo. Un ejemplo de esto, del plan de bienestar, por darles un ejemplo, que hicimos durante la pandemia y todavía lo tenemos, es actividades de integración, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hasta claro. tuvimos un show de magia en línea, tuvimos webinars con especialistas hablándonos del tema de salud física, salud emocional, una tanatóloga. En la pandemia también, pues muchos perdieron seres queridos y no pudieron despedirse de ellos. Sí, Entonces, claro, ¿cómo pretendes que se claro, concentre en el trabajo cuando tiene ese tema emocional ahí atorado? Porque somos humanos. Entonces, igual la tanatóloga nos dio tips de cómo procesar esa despedida para enfocarte, porque pues el show continúa, se escucha muy fácil decir, pero no tan fácil de hacer. Entonces nos dieron herramientas para trabajarlo, ¿no? claro. Estos webinars eran para los Anothers, pero extendimos la invitación para clientes, proveedores, amigos, porque era una situación a nivel mundial, yo lo refiero mucho así, y entre más personas estuviéramos preparados iba a ser más fácil. O sea, al día de hoy mantenemos nuestro plan de bienestar con un mix que ahorita les contaré híbrido, hay cosas que son presenciales y otras en línea, Ujú, ujú. pero el plan de bienestar, también muchísimas actividades de integración, nos tocó pues todas las festividades pasarlas desde casa, entonces también ahí lo que hacíamos, ¿cómo festejamos a mamá y papá? Si anteriormente los llevábamos a comer y les damos un regalo, pues ahora Ujú, lo que fue mandarles un regalo a sus casas e hicimos foros, ¿no? El foro del Día de la Madre, el foro del Día de la Padre, para conectarse y compartir experiencias. Entonces, insisto, es trabajo, pero también recordar que somos personas y como personas vivimos miedos, pues bueno, compartimos muchas cosas. Entonces, también el plan de bienestar fomenta el bienestar físico, emocional y de desarrollo. En esta parte de desarrollo entran muchísimas capacitaciones. Creo que todos queremos seguir creciendo en todos los aspectos. Entonces, capacitaciones para desarrollar skills técnicos y skills, bueno, y desarrollar ciertas habilidades. Entonces, pues eso incluye todos los pilares de nuestro plan de bienestar. También seguimos usando el uso de herramientas digitales, me parece que también ya quedó para quedarse, y considero que para las empresas que sus negocios lo permitan, lo ideal es contar con un esquema o modelo de trabajo híbrido. híbrido. Ujú, ujú. Es productivo, uno, porque las personas podemos usar el tiempo de traslado para otros fines, ¿no? En lugar de echarte, es que en verdad no hay casos de una hora ida y una hora de regreso, te Sí, quedas más tiempo, o hasta 20 minutos de ida y 20 minutos de regreso, y estamos hablando de 40 minutos más lo que te estacionas o bajas del transporte y entras y demás, es productividad. Entonces, ujú, ese tiempo lo puedes utilizar en cosas que a la persona le sirvan para centrarse y estar ujú. más motivada y ser más productiva. Entonces, sí soy pro trabajo en casa, pero también creo que es importante de repente vernos en la oficina o en algún punto. El Claro. promover competencias periódicas con el equipo es necesario en una empresa. Sirve para Ujú, mejorar la comunicación, alinear objetivos, trabajar en claro. equipo, fortalecer esas relaciones, además pues de ayudar a enriquecernos, ¿no? Mutuamente, y forma todo esto nuestra cultura Sí. organizacional. Entonces,
Esa es mi ¿Cómo, recomendación para las empresas que lo permitan. cómo, cómo Es e- que cómo es tu sistema, cómo es el sistema híbrido, perdón? Cuando dices el sistema híbrido, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Qué balance hay, por ejemplo, de trabajo en casa, trabajo presencial? Ya, mira, nosotros lo que hicimos es pedirle a la gente que vaya una vez a la semana, por grupos. Digo, trabajamos Ujú. somos agencia de comunicación, ¿no? O sea, tenemos distintos clientes y los apoyamos en toda su estrategia de marketing comunicación. Entonces, nosotros estamos especializados por células expertas, ¿no? Hay una célula que Ah, se ok, de ok. tecnología, otro para clientes de belleza, otro para clientes de entretenimiento, otro para clientes de lujo y turismo. Entonces, lo que hacemos es pedirles que por lo menos una vez a la semana vayan a la oficina todo el grupo de belleza o todo el grupo de turismo para que interactúen entre ellos. Eso así lo Claro. tenemos una vez a la semana y tenemos un calendario donde ya sabemos qué días van. Y adicional, estamos promoviendo una vez al mes o una vez cada 2 meses, ir todos a la oficina para interactuar y a lo mejor ahí tenemos una reunión, un town hall donde pues damos resultados de cómo va la empresa, vemos los casos de éxito que tenemos, el trabajo del cual nos sentimos orgullosos, damos avisos, pero si es un Ujú. modelo donde va la gente una vez a la semana y yo te diría una vez cada 2 meses, todos vamos juntos para interactuar y convivir. Ese es un esquema híbrido. Ok, ahora, en este caso, hablando un poquito me comentabas previamente que habían implementado distintos sistemas, ¿no? Ahora, vamos al caso, hablaste un poquito de la parte del bienestar de los empleados. Ahora, en este caso, se modificó la manera en que ustedes llevan a cabo, por ejemplo, mediciones de rendimiento de los empleados, es decir, cómo es que se lleva a cabo con el nuevo sistema o cambió en algo esa parte, porque digo, en cualquier empresa tenemos que hacer mediciones de rendimiento, ver qué está pasando, no solamente digamos en el caso de bienestar, pero bueno, sí, cómo se está llevando a cabo el rendimiento de los empleados, etcétera. ¿Eso es con ayuda del nuevo sistema? ¿Ya lo tenían definido antes? Mira, ya teníamos un proceso de evaluación del desempeño, igual era presencial, un formatito Ajá, de sí, claro, claro. todo en línea, hoy día se hace en línea y es nuestro proceso de performance management, donde lo hacemos 3 veces al año. Ujú. Ahí, bueno, se ponen los objetivos de cada persona de acuerdo al puesto que ocupa y le vamos dando seguimiento en el sistema. La ventaja es que queda ahí para dar ese seguimiento y también a veces hay cambios de equipos para que el nuevo jefe pueda ver el histórico, o sea, ya queda todo en un sistema, no es de dónde está el Excel, no, ya está ahí en el sistema. También nos permite, por ejemplo, interactuar entre todos. Tiene una sección donde podemos hacer evaluaciones 360. Entonces le llega el aviso al jefe, le dices, oye, ¿quién quieres que participe y evalúe a tu equipo? Ujú. Se ponen los nombres y en automático llega el sistema, se consolida y así se lleva la evaluación. Entonces ya lo hacemos, todo lo gestionamos en línea. Hablando de evaluación de desempeño, ahí se llevan los objetivos y el seguimiento. Y algo que también hemos trabajado muy de la mano con operaciones, digo, no cae 100% a mi lado, es de la de operaciones, pero son estos reportes le llamamos bueno, utilización productividad, donde igual en un sistema se sacan las horas que cada quien reporta, se tienen las horas que el cliente compró, se tienen reportes, se ven gráficas, ya todo pues más sistematizado, ¿no? Y ya con eso hacemos un match para tomar decisiones si podemos contratar a alguien Ujú. más, si hay que contratar, si hay que mover, así lo trabajamos con operaciones. Ahora una pregunta, bueno, no sé si tengas la cifra a la mano, pero más o menos para que la gente se dé una idea, aproximadamente cuántos empleados son, ahora sí que, ¿qué tamaño tiene su familia? Somos 300 empleados en la agencia, Vaya, distribuidos en varios países, ¿no? no, pues sí es, digamos, sí es una empresa mediana, mediana grande, por decirlo así, en términos de recursos humanos, ¿no? Entonces sí hay mucha labor de gestión, Bastante, ¿no? sí, Y, mucho. y tu departamento de recursos humanos, ¿qué tan grande es? Mira, estamos divididos en 3 áreas, una parte que es atracción de talento, otra Ujú. parte que es administración de personal, o sea, todo el tema, lo que te decía del proceso de contratación, que si la nómina,
y otra parte de servicios de oficina. Sí, claro. Y hacemos atracción y desarrollo. Entonces, en total somos 16 personas, ¿Mm? pero llevamos la nómina, entonces, de todos los países. Entonces, a veces sí sufrimos un poco. Digo, ay, somos un equipo muy chico, pero ¿qué Ajá. hacemos? Pues apoyarnos con estas herramientas, te digo, dividirnos, segmentar, responsabilidades. Y algo que también me parece como una recomendación, porque lo vivimos y creo que es importante que las empresas seamos resilientes. La famosa resiliencia organizacional, que abarca comprender las necesidades de tu industria, porque a lo mejor yo les puedo Ujú. recomendar algo, pero no es muy ad hoc a lo que se dedican, ¿no? Entonces, entender dónde estamos parados, Sí, cuáles sí, son las sí. necesidades de la industria y también las necesidades de la gente, escucharlos, ¿no? Si lo van a valorar, no lo van a valorar, segmentar muy bien qué tipo de, en dónde tienes gente, en qué país, qué horarios, qué dinámica, qué nivel, qué generación, porque no es lo mismo lo que me puede atraer a mí que a otras personas, ¿no? Entender eso y ser muy resilientes, resilientes es adaptarnos, entender qué está pasando, cómo, o sea, cómo me organizo, cómo me adapto, pero partiendo del Ujú. entendimiento, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta antes de cerrar que se me hizo interesante. Ahorita mencionaste algo interesante sobre, a lo mejor yo lo entendí mal, pero es sobre, un poco sobre la generación, y entonces me vino a la mente esta parte de qué tan importante es a veces en la pandemia, hablando con otros ejecutivos, un poco la edad de las personas jugó un papel importante en el proceso de transformación que se llevaba, que venía con la pandemia. Sabemos de la resistencia al cambio, del uso de sistemas, todo esto. En su caso particular en Another, no sé la población en realidad, digamos la geografía de la población en cuanto a edad, etcétera, pero ¿tuvieron alguna fricción para el uso de tecnologías o en realidad su proceso fue más suave? Pues fue muy suave el Para, proceso. ujú, ujú, Este, a ver, lo adoptamos muy rápido, pues es que la misma necesidad nos llevó a eso, Jorge. O sea, la los misma llevo. necesidad de comunicarnos, la misma necesidad de obtener información, de gestionar cosas, es, nos llevó a eso. Yo creo que sí. Y ojo, hay algunos sistemas donde pues quizá pueden ser más complicados. Yo te diría, la parte de recursos humanos lo hemos introducido de manera muy natural y los invitamos, ¿no? Por ejemplo, Ujú, alguien me dice, ujú, oye, Carla, ¿tenemos política de días fuera de la oficina? Sí, búscalo en nuestra herramienta, ¿no? En nuestro Trainor. O sea, búscalo en te mando el link. Entonces, les mando el link para que entren a su plataforma y ahí lo buscan. Entonces, no se las doy. O sea, tengo la respuesta, se las puedo dar, pero no, no, ok, no. ok. Nosotros no impulsamos el uso de las herramientas. Entonces, me preguntan, ay, sí, le dije, oye, búscalo en tal herramienta, ahí está el link, si no puedes accesar o te atoras, me avisas. Entonces ya la gente lo va usando, oye, Carla, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Ay, con mucho gusto, consúltalo y está el link, ¿no? Y entonces, quizá una o dos veces les mandas el link y las demás ya lo Claro, tienen, ya los acompañas. Entonces, ese proceso ha sido muy natural porque pues el caminito te va llevando. El que sea complicado, quizá claro, un poquito, es el sistema a lo mejor que usamos para temas de reportes de finanzas o cositas así, pero igual, o sea, mientras las decisiones y la información la tomemos de ahí, es pues llevar a la gente acompañándolas, explicándoles cómo se usa y la mejor manera de aprender es usando las cosas, ¿no? De picándole, ujú. buscando. Entonces tratamos de llevarlo siempre a la herramienta, para facilitar la vida a ¿Y ellos qué y a pasa nosotros. claro, ¿y qué pasa con la seguridad informática? ¿Hubo algún efecto? ¿Ustedes ya digamos que tenían un buen esquema de seguridad? ¿Hubo alguna modificación? ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, si es que hubo alguna fricción, dado que ustedes ya estaban muy tecnológicamente, digamos, orientados. Sí. Mira, nosotros tuvimos que cambiar o adaptar nuestras políticas, o digamos, robustecerlas justamente para este tema de seguridad de información y a la vez apoyarnos con los expertos. Pues finalmente tenemos todo en la nube y todo es muy digitalizado, entonces pues lo dejamos en las manos de un asesor experto que se encarga de todo este tema de seguridad de la información. Uh -huh. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, este,
pues para cerrar la charla que ha sido excelente, eh, no sé si nos podrías dar un par de recomendaciones, sobre todo para ejecutivos como tú, que a lo mejor, vaya, quieren conocer un poco de tu experiencia. ¿Cuáles serían, digamos, tus recomendaciones para enfrentar los retos que acabas de mencionar hacia futuro? Digo, Dios, ahora sí que Dios no lo quiera y que no pase otra vez, pero sí digamos que ¿cuáles serían tus recomendaciones en el sentido de tus políticas para recursos humanos viendo hacia el futuro? Mira, hablé mucho de, bueno, mencioné la resiliencia organizacional y me parece clave porque ahorita fue Claro. una, ¿no? La resiliencia organizacional es tener un plan y estar preparados para cambios. Cambios, hay tantos tipos de cambios económicos, fenómenos naturales, de negocio, entonces, estar preparados para este tipo de cambios que puede haber. La vida es, lo más seguro es el cambio, ¿no? Entonces, tener este plan de resiliencia por mil factores que puede pasar. Otra cosa que es la importancia de tener las herramientas adecuadas para gestionar cada área y cada negocio. Apoyarse de Claro. herramientas que existen para lograr los objetivos. Yo les estoy compartiendo mi experiencia, las que me han facilitado la vida, las que me gustan, pero no necesariamente esas son las que les van a servir a todos los negocios, ¿no? Entonces, creo que es importante entender qué buscan para elegir la herramienta adecuada. Otra cosa que les diría es quitarse el miedo, manejar esa, además de la resiliencia organizacional, también pues una mentalidad resiliente e innovadora. A mí al inicio si me hubieran dicho, oye Carla, ¿qué herramienta vas a utilizar para tal? Y así le hubiera dicho, no me hablen de eso. La Sí, sí, misma sí, naturaleza, la situación me llevó a, claro. eh, para mis colegas de recursos humanos, a ver, nosotros somos expertos en el manejo del talento, en cómo atraerlo, retenerlo, capacitar, desarrollar, ¿no? Dejemos en manos expertas la evaluación de los sistemas y herramientas digitales que existen para mejorar nuestra vida, ¿no? La idea es hacer nuestra vida más fácil, no más complicada. En este caso, yo te puedo decir que Technology Evaluation Centers es un gran aliado para acompañarnos en este proceso de una forma, de una mejor forma y una implementación pues más jugosa, ¿no? En la implementación de herramientas digitales. Perfecto, ¿no? Pues me parece excelente. Yo creo que es importante, la verdad es que a mí me gustó mucho su caso, la manera en que ustedes, por eso yo creo que fue interesante hablar en particular contigo en el sentido de recursos humanos y cómo ustedes enfrentaron el caso de la pandemia, ¿no? Yo creo que es importante saber no solamente de los problemas que hubo, sino de casos de alguna manera exitosos como el suyo en donde han podido compaginar o sacar desafortunadamente de una mala situación, ¿no? Hacer una oportunidad, abrir una oportunidad para mejorar, ¿no? Mejorar en su operación, en su normatividad, en sus sistemas. Eso es algo que, fíjate que eso es algo que pasó en muchas industrias. Te digo que hablo mucho con ejecutivos tanto de recursos humanos como de otras áreas en muchas industrias. Y bueno, desafortunadamente hubo ganadores y perdedores y hubo algunas empresas que supieron de alguna manera moverse o que ya tenían, digamos, un pie en procesos de transformación digital y eso les ayudó mucho, ¿no? Y yo bueno, siempre he creído que la tecnología, si la tecnología no reemplaza, la tecnología apoya, ¿no? Yo creo que el mejor proceso es ese, ¿no? Cuando la tecnología se utiliza para apoyar a las empresas y no para sustituir, ¿no? El trabajo que ellos hacen, ¿no? Y ustedes, a mí me parecen un ejemplo excelente de cómo han usado la tecnología para renovar sus procesos, mejorar sus procesos y un poco ver hacia futuro, ¿no? O sea, ya están ustedes pensando qué va a pasar en el futuro y la verdad, es gratificante, ¿no? Verlo en ese sentido. Entonces, bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero no hemos terminado, no te vamos a dejar todavía, porque pues al parecer va a haber por ahí algunas preguntas, parece ser que ya están entrando por ahí.
Entonces, vamos a entrar al segmento de preguntas y respuestas. Y bueno, voy por aquí, déjenme ver, estamos checando. Por aquí hay un par de preguntas. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas para Carla y si no alcanzamos, si tenemos ya su correo electrónico, Carla les hará llegar la respuesta de manera personal. ¿Te parece bien, Carla? ¿Me parece bien? Sí. Perfecto. Ok, bueno, entonces la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué efecto han tenido las tecnologías digitales sobre la manera de trabajar en el área de recursos humanos? Es decir, específicamente, ¿qué efecto tienen? Mira, definitivamente ha sido un efecto positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más Ujú, productivos, tenemos menos procesos manuales y nos permite enfocar nuestro tiempo a temas más estratégicos. Algo que ya no comenté es, por ejemplo, el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Anteriormente era la cita en la oficina y era un relajo poder cuadrar esas citas porque cuadrar la agenda de recursos humanos con la agenda de la persona, que si estaba trabajando, que si el tráfico, que si bla, 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 ¿no? Entonces ahorita, bueno, a partir de la pandemia, pues todas las entrevistas son en línea. ¿Qué nos permite eso? claro, Tener mayor alcance, ¿no? Y nos ha ayudado a estar en línea, porque lo hacemos por videollamada, también me permite romper el hielo. Muchas veces estando en videollamada hay factores externos que no puedes controlar, ¿no? Que si tocan el timbre, que si el niño llora, que si el perro, que si la lavadora. Eso te hace romper el hielo y ser más empáticos y como que relajar la situación y fluir, ¿no? También entender lo que siempre les digo, somos personas más allá de profesionistas, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los retos, ha sido claro. positivo. Y claro que ha habido retos también, otro tipo de retos, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Que hay personas que no se sienten cómodas con nuevos programas o herramientas y hay resistencia a intentarlo. Lo que hay que hacer, pues, es apoyarlos, capacitarlos hasta lograr que se sientan confiados y que lo usen, ¿no? O sea, Claro, llevarlos, hacerlos claro. que lo usen. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta dice, esta está muy interesante porque, bueno, es básicamente, ¿cuáles son las herramientas que no pueden faltar en un área de recursos humanos? Es decir, ¿qué es aquello que no te puede faltar en un sistema de recursos humanos? Mira, te digo, hay herramientas que a mí me gustan mucho, me han facilitado, pero creo que hay otras básicas. Bueno, Sí, sí, empezar sí. un sistema donde tengas concentrada toda la información de los empleados para emitir reportes de headcount, altas, bajas, rotación, personas fuera de la oficina, demográficos, porque anteriormente, te digo, yo lo hacía en Excel y me tardaba años, ¿no? Y dependían de que Ujú, Carla lo sacara, y ahorita no, o sea, ahí está la información, que en tiempo real, ¿no? Entonces, creo que un sistema así ayuda mucho y profesionaliza nuestra labor, ¿no? También herramientas donde los colaboradores puedan tener ellos acceso a su información. Igual no depender de que Carla les dé cierta ujú, información, que ellos la puedan obtener y también procesarla como días de vacaciones, consultar sus días de vacaciones, solicitar aprobaciones y así todo para gestionar todo el proceso. Y por último, te diría el de evaluación de desempeño, ¿no? Al final, que quede todo sí, sistematizado. ¿No? Es que habíamos hablado, ah, sí, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Ay, pues hay que buscar el archivo. No, todo está en un sistema y no hay pierde y eso te puede dar, no te puede, te va a ayudar a dar seguimiento al plan de carrera de cada persona, a ser congruentes con lo que se platique. Ujú. claro. Y ahora, nada más adicionalmente, supongo que para ustedes, bueno, ya son dependientes, bueno, no dependientes, pero digamos que confían mucho pues en las herramientas que tienen en la nube, ¿no? Supongo que ustedes están totalmente orientados a la nube. ¿Sería justo decir eso? Sí, 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 todo en la nube. Sí. Sí, sí, sí. Todo en la nube. Ok. Ahora dice aquí otra pregunta. Dice, durante tu presentación mencionaste que utilizas una herramienta para medir, digamos, el ánimo o el estado de ánimo de los empleados. Pregunta, ¿qué tanto participan y qué tan cómodos se sienten con esta herramienta? Esa es, digamos, la primera parte. Y sobre el mismo tema, ¿crees que los empleados responden con veracidad? Esto está muy interesante. No, a ver, hemos tenido muy buena respuesta. La misma herramienta te saca data, ¿no? Por ejemplo, del
engagement score, o sea, de general cómo se Ujú. siente la empresa. Ya hay ciertas métricas, como en cualquier encuesta de clima organizacional, que es bueno, que no está bueno y que es malo, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte te la da. Y también te da el Sí, porcentaje de respuesta. Estamos en un 80% de respuesta, entonces eso indica que la gente sí la usa y este porcentaje se ha mantenido. Yo siempre digo que a lo mejor lanzas un sistema, una encuesta, lo que quieras, y al inicio todo el mundo contesta. Si no haces nada, o si la gente pierde credibilidad, las próximas va a dejar de responder. Creo que el objetivo es claro. mantenerte o superar este porcentaje de respuesta y nosotros a más de un año estamos en un 80, entonces sí están contestando. Es un espacio que ofrecemos para expresarse y escalar temas, ¿no? Hasta el día de hoy se ha usado de la manera esperada, donde temas sensibles que han salido se atienden inmediatamente, se escalan, se hace una investigación y hay un plan de acción o se resuelve. Entonces, creo que eso da formalidad a que vean que lo usamos. Por esta razón considero que contestan con veracidad, porque hay un seguimiento. Entonces, digo bien, sí, yo creo que sí lo usan con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad. Bueno, y volvemos al tema, ¿no? Es cómo es que ustedes están utilizándolo. Y tú dijiste el uso responsable también por parte de ustedes, ¿no? Si Uh ustedes -huh. dan respuesta a esas peticiones, hay una consecuencia que es que hay una adopción, ¿no? Porque hay un concepto en el caso de tecnología que es eso, ¿no? El concepto de la adopción de la tecnología. Una cosa es que tú tengas la mejor herramienta y otra cosa es que la gente la use. Y a mí me da gusto ver que ustedes han logrado que la gente la utilice, ¿no? Sí, y ya lo escuchas, ¿no? De repente, digo, las veces que me toca ir a la oficina y me encuentro a alguien, dicen, ah, es que pasó esto, ya lo escalé en Lara, así se llama, ¿no? En la herramienta. Y yo, ay, qué bueno, qué bueno. O sea, al final sí lo están tomando en serio, ¿no? Y de nuestro lado, creo que lo importante es eso, que le demos atención, que seamos congruentes, o sea, no lanzar algo y solo dejarlo ahí. Creo que toda herramienta Ujú, digital requiere a alguien atrás haciendo algo con esa información, analizando los reportes, sacando claro, estrategias, tomando acción, porque si no, se queda ahí como un dato, ¿no? como un dato aislado, ¿no? Y no tiene un efecto. Y obviamente, y te digo, eso juega un papel importantísimo en el éxito de la adopción de un sistema, ¿no? Es importantísimo. Y bueno, a ver, siguiente pregunta, dice, mira, ¿qué opinas sobre el concepto de gamificación aplicada a los recursos humanos? Y dice, ¿ustedes aplican alguna técnica de juegos en su empresa? O sea, ¿qué opinas acerca de toda esa teoría, ¿no? De la gamificación y de los juegos en la empresa. La verdad, a mí me encanta ese tema. Ujú, Me parece muy interesante cómo utilizar el juego aplicados en un ámbito laboral, pues para estimular el trabajo en equipo, la creatividad, cooperación, aprendizaje. Lo usamos, pero ese es un plan de acción, ¿no? Que tenemos por hacer. O sea, lo empezamos a usar durante la pandemia para ujú, integrar a las personas, ¿no? Bueno, les comentaba que hicimos un show de magia en línea, claro. interacciones, los foros, hicimos varias cosas pues con la intención de juntar a la gente, interactuar, que participara y tuvimos muy buena respuesta. Pero es algo que queremos explotar más. Es uno de los planes que tenemos por implementar esta gran variedad de estrategias de gamificación para seguir atrayendo, motivando y desarrollando al personal. Creo que es algo que motivaría muchísimo. Ujú. Entonces, digamos que sí hay planes de seguir con esta parte y digamos que ustedes están abiertos a esa parte, ¿no? Que es una parte importante de adopción que se ha implementado en los últimos años, ¿no? Que es bueno, le llamamos gamificación o es la parte de crear esos juegos y tratar de establecer esos mecanismos de interacción, ¿no? No, Sí, justo esos juegos, esa dinámica así en línea para atraer a la gente, porque pues hay cosas que sí o sí se tienen que hacer, pero ¿por qué no hacerlos de una manera divertida, amena, donde incluso pues vas a tener mayor éxito, ¿no? La gente va a querer participar, va a querer jugar, se quiere divertir, ¿no? No nada más leer una producción así, ¿no? O sea, a la hora de leerla, que tenga un foco. Por ejemplo, nosotros contratamos también durante la pandemia un sistema donde consolidamos todas nuestras políticas y procedimientos.
les mencionaba que si alguien me dice, oye, Carla, ¿cuántos días de vacaciones o cómo funciona para tal? Wow, sí. Les mando el link para que ellos entren a su perfil, ¿no? Y en esa Ujú. herramienta está la política, pero no está cargada de manera así como la tenía en Excel. Nos dimos a la tarea de ponerlas, o sea, está la política, pero está el resumen, donde están las cosas más importantes y con imágenes, con emojis, con imágenes, no sé qué, porque eso se te guarda más que leerlo así, ¿no? Y hasta les da flojera ni la leen. En cambio, la manera en que la proyectamos, pues ha sido más amigable. Y el objetivo es, Ujú. léala como quieras, la formal o la informal, pero el objetivo es que la información quede clara y que la usemos en conjunto. Entonces, me ha funcionado En más esa conjunto, parte como claro. familia para leer. Oye, pero entonces, a ver, esta ya es pregunta mía. Fíjate que mucho de lo que platicas se alinea con, y yo no sé si estés familiarizada con ello o no, con los famosos procesos de transformación digital. Y yo lo que veo es que ustedes, pues no lo sé, y mi pregunta es esa, ¿establecieron conscientemente un proceso de transformación digital? Porque aunque no lo tuvieran, pareciera como que en realidad lo hicieron. Es decir, tienen un buen, digamos, un buen avance en procesos de transformación digital. Mira, te decía que Jasper, nuestro CEO, o sea, trae la digitalización en la sangre, o sea, todo desde antes de la pandemia lo llevábamos así. Entonces, sí fue el objetivo, te decía, es cómo hacemos de mantener el negocio, el negocio, la cercanía, la cultura y demás, a pesar de la distancia, te digo a pesar, ¿no? Porque si era como, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, sí hubo un objetivo y de acuerdo a eso es cuando conforme empezamos a buscar las herramientas correctas. O sea, sí hubo un proceso de digitalización, pero que nos llevó a la misma situación. O sea, lo que hicimos a lo mejor que Claro. queríamos hacer en 10 años, ¡tum! Pues lo tuviste que hacer en menos de un año. Creo que eso es lo que pasa con la mayoría de las empresas, ¿no? Así Nos es, así es. enfrentamos, por ejemplo, a casos, digo, pocos, pero sí de, bueno, o sea, algunos no tenían internet, pues, hay que contratar, esos eran pocos, y otros, pues, del ancho de banda, ¿no? Que a lo mejor pues, perdían la No señal, era, no sé qué. Entonces, o sea, nos enfrentamos a varias cosas que había que resolver. Entonces, claro. resolver. El tema, pues también empezó pues en la oficina de alguna manera, pues ya tienes asientos ergonómicos, todo preparado, y en casa no, entonces empezaron así con dolor de cuello, de espalda. Pues también hicimos recomendaciones, más allá de estas reglas de convivencia, hicimos muchas recomendaciones de levántate ahora, prepárate, pon así tu computadora, conseguimos sillas como estas. Entonces, Muy bien, muy bien. bueno. No, bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Sé que debes estar muy ocupada. Gracias por haber tenido un espacio para nosotros. Fue una conversación interesantísima y pues esperamos a lo mejor en algún momento dado también contar con tu opinión experta en todo esto de los temas de tecnología y recursos humanos, porque creo que es muy interesante lo que aportas para nosotros aquí en la comunidad de Tech. Y bueno, te agradezco mucho. Todas las preguntas, si las preguntas adicionales te las haremos llegar, si fueras tan amable de tomar un poquito de tu tiempo para contestarlas. Y bueno, pues muchas gracias, Claudia, y gracias a la audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, espero que pasen un excelente resto de su día. Muchísimas gracias, Carla. Hasta luego a todos. Nos vemos. Gracias a Bye. todos y bonito día. Bye. Bye.